¿Cuántas personas hay en el salón de espera? 65 participantes. ¿Cuántos? 65, incluyendo 8 que somos, no, 103, 106, 111, 113. Pero 134. ya están entrando. Sí, señor. Nuestra maestra de ceremonias es Natalia, jefe, para que 164. presente. $179. Bueno, buenos días, bienvenidos a todos. Vamos a dar 5 minutos para que se terminen de conectar algunos participantes. Gracias. Ya contamos con 188 asistentes. Natalia, ¿nos confirmas cuando tengamos cuántos conectados daremos inicio? Toda vez que estaba moviéndose bastante, ya estamos llegando a los 200. Demos unos minutos más y ya iniciamos. De acuerdo. Ya podemos iniciar. Bueno, bienvenidos al webinar de participación en ensayos de aptitud durante la emergencia generada por COVID-19, en donde contaremos con la intervención de nuestro director ejecutivo Alejandro Giraldo, Mauricio Rodríguez, director técnico internacional, Diana Jacome, coordinadora sectorial de laboratorios de ensayo y clínicos, Rocío Jiménez, coordinadora sectorial de laboratorios de calibración y proveedores de ensayos de aptitud. Antes de iniciar, vamos a leer algunas recomendaciones generales para tener en cuenta durante el webinar. La presente reunión será grabada y tendrá capturas fotográficas para efectos de registro y divulgación si se considera pertinente. Pueden consultar nuestra política de tratamientos de datos personales en nuestro sitio web. Siguiente, por favor. Gracias. Recomendaciones generales. Agradecemos silenciar los micrófonos desde la llegada a la sesión y verificar que tengan un nombre visible o identificarse claramente al momento de formular preguntas, pues no se responderán preguntas anónimas. Al final de la presentación se destinará un espacio para atender preguntas generales únicamente referidas al tema aquí presentado y por asuntos de tiempo no podremos dar respuesta a consultas puntuales de los OEC. Para ello podrán dirigir sus consultas a la coordinación sectorial. Utilizar el módulo de preguntas y respuestas para formular las preguntas que consideren. Diligenciar el formulario de asistencia que compartiremos en el chat. ONAC se reserva el derecho de retirar de la sala a los usuarios que no se identifiquen claramente y tampoco se atenderán preguntas de usuarios anónimos. Damos inicio con las palabras de nuestro director ejecutivo, Alejandro Giraldo. Muchas gracias, Natalia, y muchas gracias a todos los participantes en esta sesión. Hoy vamos a hablar de un tema de importancia cardinal para la calidad y los sistemas de gestión de calidad para los laboratorios, tanto de pruebas y ensayos como de calibración, que son las participaciones en ensayos de aptitud. Este es un requerimiento de la cooperación internacional para garantizar que
tenemos estándares internacionales en nuestras calibraciones y ensayos. Entonces debemos seguir con total rigidez las instrucciones que nos han dictado nuestras cooperaciones internacionales, especialmente ILAC. Entonces, bienvenidos a todos. Sé que hay muchas dudas, sé que hay muchas preguntas. Hoy vamos a resolver todas las dudas y preguntas que ustedes tengan. Las que queden pendientes por sus particularidades serán resueltas por nuestro director técnico y por nuestras coordinadoras de laboratorios de calibración y de ensayos. Por favor, tomen atenta nota, lo que vamos a decir aquí también va a salir reflejado en una circular específica que vamos a dictar en el transcurso del día de hoy o mañana, con las conclusiones que aquí se van a reflejar. Sin más, quiero darles el agradecimiento a todos ustedes por asistir. Le voy a dejar la palabra al ingeniero Mauricio Rodríguez, quien explicará la metodología que llevará este webinar para después entrar en detalle en cada uno de los temas. Alejandro, Gracias, muchas gracias. ingeniero. Muy buenos días para todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Mauricio Rodríguez, soy el director técnico internacional de ONAC. En esta dirección técnica se encuentran los esquemas de laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración y laboratorios clínicos, quienes son nuestro público objetivo de este webinar. Como ya lo anunció Alejandro, la intención de esta actividad, que es un poco corta, ¿cierto?, es poderles presentar a ustedes cómo nuestro criterio específico de acreditación de participación en ensayos de aptitud cuenta o ha contado con elementos que permiten tener alguna flexibilidad en cuanto a la participación de ensayos de aptitud, principalmente en estos momentos de pandemia y de emergencia. Y adicionalmente a eso les traemos algunas consideraciones, repito, adicionales, para que ustedes puedan tener un escenario mucho más favorable en cuanto a lo que concierne a la participación y al cumplimiento del requisito. Entonces, a continuación les voy a presentar el objetivo y el contenido de este webinar. Siguiente, por favor. Entonces, el título de este webinar es Participación en ensayos de aptitud durante la emergencia generada por el COVID, para que todos nos podamos ubicar. El objetivo de ese webinar es confirmar las alternativas que existen, porque están todas disponibles, ¿cierto?, para dar cumplimiento a los requisitos de participación en ensayos de aptitud en el marco de la pandemia generada por el COVID-19. Y con eso quiero acentuar mucho en que hoy el criterio pues ya tenía algunos componentes que permitían moverse, ¿cierto?, en cuanto al plan, moverse en cuanto a las justificaciones y moverse en cuanto a la participación, todo el tema de familias de técnicas y elementos asociados. No obstante, consideramos importante complementar un poco, ¿cierto?, esos elementos para que ustedes puedan de primera mano, de parte nuestra, entender que las alternativas van un poco más allá. Como lo mencionó Alejandro, la otra semana, tratamos de que salga el día de hoy o el lunes de la otra semana, se va a emitir la circular número 23, que es la circular que va a tener esos componentes que les estoy presentando acá, totalmente definidos, y cualquier otro que consideremos a partir de esta actividad que sea necesario. El contenido de la presentación son 4 bloques. Primero les vamos a hablar de los ensayos de aptitud en el marco del reconocimiento multilateral. Luego hablar de la participación en ensayos de aptitud durante la emergencia generada por el COVID. Ya vamos a entrar en detalle en cuanto al contexto de la participación que ustedes deben tener para el cumplimiento del criterio específico. Posteriormente hablaremos de proveedores, ¿cierto?, disponibles, y justificación para no participar, que es un componente bien importante también para darles a ustedes herramientas al momento de justificar y para que la justificación sea debidamente aceptada. Y finalizaremos el bloque estándar de la presentación con un despliegue de preguntas frecuentes. Nosotros contamos con un correo y con un profesional experto dedicado a atender todo el tema de participación. Y Lía Carrillo, que es nuestra profesional experta, ha identificado un grupo de preguntas que se generan con mucha frecuencia. Así que las traemos para ustedes con la respectiva respuesta para que la puedan escuchar de nuestra parte. Adicionalmente a este componente, vamos a tener al final de la presentación la oportunidad de atender unas 5 preguntas, creería yo, de las que lleguen por el módulo de preguntas de aquí del aplicativo.
y las cuales serán atendidas por nosotros, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que en el módulo de preguntas frecuentes creo que hay alrededor de 8 preguntas que estamos seguros van a ser muy útiles para todos ustedes, y las 5 preguntas que podamos seleccionar para ubicarnos dentro de la franja horaria que tenemos destinada para esto, alrededor de 1 hora y media, para abordar aquellas que sean generadas a través del módulo de preguntas. Bien, entonces vamos a dar inicio. Iniciamos con la primera parte entonces. Siguiente, por favor. Bien, vamos a hablar de los ensayos de aptitud en el marco del reconocimiento internacional. Siguiente, por favor. Bien, ONAC cuenta con el reconocimiento internacional de varios foros o varias cooperaciones. Inicialmente, desde la Cooperación Interamericana de Acreditación IAAC, ONAC obtiene su primer nivel de reconocimiento. Y a través de IAAC, ONAC obtiene el reconocimiento con ILAC y con IAF. Cuando hablamos de esquemas de laboratorios, estamos hablando específicamente de la cooperación ILAC. ONAC a la fecha de hoy cuenta con reconocimiento para los 4 esquemas que pueden ver en el slide: laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración, laboratorios clínicos, y cuenta también con reconocimiento de ILAC para proveedores de ensayo de aptitud. Proveedor de ensayo de aptitud contaba con reconocimiento de IAAC desde agosto del año pasado, y desde el 29 de junio cuenta con reconocimiento de ILAC. El hecho de que estos esquemas cuenten con este reconocimiento Mauricio, implica... Dime. perdón, es que algunos participantes están mencionando problemas de sonido. Por favor, nos confirman si nos están escuchando bien. Pero yo le estoy escuchando muy bien. Sí, estoy revisando el chat y solamente es una persona que nos informa el tema de sonido. Yo creo que puede ser el caso particular, porque el chat se Sí, llenó de que todo el ya mundo se todos escucha muy bien. dicen que están bien, sí. Perfecto. Entonces, continúo. Como contamos con los reconocimientos a través de IAC y de ILAC, ONAC debe cumplir a su vez requisitos para mantener los reconocimientos. Entonces, así como ustedes cumplen con el organismo de acreditación, nosotros debemos mantener el cumplimiento, y no solamente eso, sino que ese cumplimiento debemos demostrarlo en nuestras evaluaciones pares y ante cualquier evaluación que se pueda presentar. Es por ello que nosotros también tenemos que hacer un despliegue a través de las políticas de esas cooperaciones. Siguiente, por favor. Bien. El acuerdo multilateral de ILAC tiene una cobertura para 102 signatarios, que cubren 104 economías. Eso quiere decir que todos aquellos que hacemos parte de este acuerdo, como son todos nuestros laboratorios que están debidamente acreditados y también nuestros organismos, nuestros proveedores de ensayo de aptitud, tienen esta apertura que les estamos presentando en este slide. 104 economías, 102 signatarios. Cuando hablamos de economías hablamos de países, y 102 signatarios hablamos de organismos de acreditación. Recuerden que hay organismos que trabajan en varias economías, o también hay economías que tienen más de un organismo de acreditación. Esto como para que ustedes comprendan que lo que ONAC despliega en Colombia se despliega en esas 104 economías a través de estos 102 signatarios. No es algo particular que aplique para Colombia, sino es algo general que aplica para todos aquellos. Entonces, ILAC nos da este panorama, y ILAC es uno de los órganos, es el foro que emite las políticas que debemos trasladarle a todos aquellos que son signatarios de este acuerdo. Hago la claridad porque IAF, que es el foro para certificaciones, emite también documentos mandatorios y políticas, pero aplican netamente para certificación. Entonces, ILAC, dentro de sus políticas, tiene la política para participación en ensayos de aptitud, ILAC P9, de lo cual les voy a presentar a continuación. Siguiente. Bien, entonces, aquí empieza ya todo a tomar mucho más sentido. En el marco de la acreditación y el reconocimiento internacional, ILAC, que es el foro que otorga el reconocimiento, que lo accedemos a él a través de IAC, ha emitido la política ILAC P9. Es una política del 2014, y es una política que se titula Política de ILAC para la participación en actividades de ensayo de aptitud. Entonces, esa política está dirigida a los organismos de acreditación. Pero, aunque está dirigida a los organismos de acreditación, establece requerimientos para el uso de las actividades de ensayo de aptitud en los procesos de acreditación,
y establece una guía para los organismos de acreditación sobre el uso de ella. ¿Qué quiere decir esto? El ILAC P9 es un documento que debemos cumplir como organismo de acreditación signatario del acuerdo de ILAC y de IAF, pero nos trae un despliegue que impacta de forma directa a nuestros laboratorios acreditados. Es por ello la relevancia de este documento. Es un documento que lo pueden encontrar en las páginas tanto de ILAC como en las páginas de IAC, ¿cierto? Y es un documento que pues, es importante que todos tengamos siempre en el panorama. Entonces, una política que establece los requerimientos para usar las actividades en la acreditación, es decir, nos dice a los organismos de acreditación cómo debemos utilizar el ensayo de aptitud dentro del proceso de acreditación y la toma de decisiones en los procesos de acreditación, y eso lo tenemos que trasladar a nuestros organismos acreditados. Siguiente, por favor. Bien, esta política trae varios elementos y quiero enfatizar en 3 componentes de la política, que los tengo en negrilla e inclusive con subrayas en este slide. El primero, existen requisitos sobre el nivel mínimo de ¿qué? De frecuencia y de participación y de la existencia de un plan de participación. Entonces, no establece ni la frecuencia ni el plan, pero establece para los organismos de acreditación que debemos nosotros establecer eso para nuestros organismos acreditados. También establece la utilización de los resultados de la participación, tanto para las evaluaciones como para el proceso de decisión. Es decir, primero nos pide que tengamos una política clara en cuanto a frecuencia de participación y un plan. La existencia del plan es algo totalmente definido. Ahora también nos dice hacer algo con eso, cómo los va a utilizar, qué consecuencias va a tener. Y finalmente, pide que establezcamos cómo debe proceder el laboratorio en función de los resultados. Y es algo muy importante, porque ahí viene el componente en cuanto a qué pasa con los resultados, qué pasa con un resultado satisfactorio, no satisfactorio o cuestionable. Estos 3 pilares, que los pueden encontrar en el ILAC P9, hacen necesario que nuestra política o lo que ONAC defina los cubra, ¿cierto? Como mínimo esos 3. Hay otros elementos adicionales de pronto de menor jerarquía también involucrados ahí. Para poder dar cumplimiento a estos 3 niveles de cara a nuestro reconocimiento internacional y para que sea totalmente claro para nuestros laboratorios acreditados y en proceso de acreditación, ONAC ha desplegado el criterio específico de acreditación CA 304 de ONAC, normalmente conocido como el CA 04, 3.004. Este criterio específico de acreditación da cubrimiento a estos elementos y es el que se utiliza como criterio de acreditación dentro de todos nuestros procesos. Por eso no utilizamos directamente la política, porque la política, al tener componentes tan generales y aplicarnos a nosotros, nos exigía que nosotros estableciéramos una política para nuestra acreditación, la acreditación de ONAC. Y es por ello que nuestro criterio específico de acreditación tiene los componentes que ustedes ya conocen. Siguiente, por favor. Nuestro criterio específico de acreditación, ¿cierto?, implica o está asociado a la evaluación y a la toma de decisiones sobre la participación. Es decir, está enfocado a atender lo que nos pedía nuestro ILAC, ¿cierto?, en cuanto a que tenemos que tener presente cómo queremos que los laboratorios participen y qué vamos a hacer con los resultados de participación y qué esperamos que hagan los laboratorios con los resultados de participación. Adicionalmente, este criterio hace match con las 3 normas de referencia a través de ciertos numerales específicos. Cuando hablamos de la 7025 en su versión 2005, estamos haciendo match o haciendo sinergia, ¿cierto?, armonizándola con los elementos que se encuentran en el numeral 5.9. Cuando hablamos de la versión 2017 de la misma norma, estamos haciendo referencia al numeral 7.7.2 de la norma. Y cuando hablamos de laboratorios clínicos con la 15189, estamos haciendo referencia al contexto definido en el numeral 5.6.3. Es muy importante eso, porque así es como se relaciona de forma directa el criterio con los requisitos de acreditación aplicables en cada uno de los esquemas. Bien. Siguiente, por favor. Bueno, entonces con eso terminaba como esta sección introductoria, con la intención de que entendieran por qué desde la cooperación internacional se despliega una política, por qué la política debe ser aplicada por ONAC y por qué eso nos lleva a un criterio específico de acreditación que define cómo es la participación.
Entonces, ese criterio específico pues lleva publicado hace, no tengo presente la fecha de la publicación, pues está vigente hace un buen rato. Tenemos previsto en el mediano plazo una actualización, no obstante, con el fin de que podamos entender cómo ustedes tienen alternativas en esta contingencia, es que a continuación les vamos a presentar qué es lo que tiene el criterio específico y qué consideraciones adicionales pueden hacer para aplicarlo de una mejor forma durante esta transitoriedad de la pandemia que esperamos muy pronto sea superada. Entonces doy la palabra a mis compañeras coordinadoras para que continúen con las secciones respectivas. Muchas gracias a todos. Gracias, Mauricio. Buenos días a todos. Mi nombre es Rocío Jiménez. Soy coordinadora sectorial de laboratorios de calibración y voy a hablarles un poquito sobre esta siguiente sección, que es la participación en ensayos de aptitud durante este periodo de emergencia ocasionado por el COVID-19. Carlitos, continúa. Como todas las personas que están presentes conocen, dentro de nuestro criterio específico de participación en ensayos de aptitud, se establece que nuestros laboratorios acreditados deben participar en programas de ensayo de aptitud que sean adecuados para su alcance de acreditación. Dentro de las definiciones de nuestro criterio específico de acreditación, en el numeral 7.2, en el ítem o literal F se establece o se define que se considera como un ensayo de aptitud adecuado. Entonces, allí se nos establecen los siguientes lineamientos, y es que los ensayos de aptitud deben estar acordes con el alcance acreditado. Un ejemplo de esto es, voy a hablar desde laboratorios de calibración. Si el laboratorio está acreditado para la magnitud masa, específicamente para un alcance de pesas, pues no se considera adecuado que participe en un ensayo de aptitud, por ejemplo, para la calibración de una balanza, porque a pesar de que la magnitud en sí es masa, pues las balanzas o instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático no hacen parte del alcance acreditado. Un ejemplo para laboratorios de ensayo, si me equivoco, Diana, te pido por favor que me corrijas, es, no sé, determinación de metales en agua. Ese es el alcance acreditado del laboratorio. Entonces, no es adecuado si el laboratorio participa en la determinación de metales en otro tipo de fluidos diferente al agua, porque no hace parte del alcance acreditado por parte de ONAC. Adecuado también con otra técnica. Con otra técnica, sí, señora. Otra consideración para decir que un programa de ensayos de aptitud es adecuado es que incluya por lo menos una parte del intervalo cubierto por el laboratorio. Con esto hacemos referencia sobre todo a los intervalos de medición para los cuales están acreditados los laboratorios. Es decir, puede ser que un ensayo de aptitud incluya, o el proveedor haya incluido, varios puntos de medición, de los cuales solamente 2 o 3, o bueno, menos de la totalidad de los puntos estén acreditados por el OEC. En ese caso, el laboratorio podrá participar en la medición de esos puntos y nosotros únicamente pues haremos el análisis respecto de los puntos que están acreditados en el alcance de acreditación. Se considera adecuado también un ensayo de aptitud cuando haya sido diseñado y realizado de acuerdo con los requisitos de la norma ISO IEC 17043. Aquí hay un pequeño asterisco, no sé si se alcance a ver, pero en el anexo 6, perdón, en el anexo C de la norma 17043 también se establece cuáles son estos requisitos o cuándo se considera adecuado un ensayo de aptitud. Y finalmente tenemos se considera que un ensayo de aptitud es adecuado cuando es coherente con el método de ensayo calibración. Es decir, si el laboratorio tiene acreditado un método de medición por comparación directa, pues tendrá que verificar que el método que esté siendo ofertado por parte del proveedor de ensayos de aptitud se ajuste al método que utiliza normalmente el laboratorio. Aquí ponemos como ejemplo que si un ensayo es de tipo cuantitativo, es decir, el ensayo que está acreditado por parte del laboratorio es de tipo cuantitativo, el ensayo de aptitud en el cual debería participar, pues debería ser también de tipo cuantitativo. Al final, lo que se espera con un ensayo de aptitud es poder verificar o analizar, evaluar el desempeño de un laboratorio para realizar las actividades de evaluación de la conformidad para las cuales está
acreditado. Entonces, por favor, continuamos. El seguimiento de la participación en programas de ensayos de aptitud, pues está totalmente definido en el numeral 8.1 de nuestro criterio específico de acreditación, el CA 3.0-04, y básicamente aquí está establecido que ONAC realiza un seguimiento permanente en la participación y desempeño de los laboratorios en ensayos de aptitud. La evidencia que nosotros utilizamos para realizar ese seguimiento son los informes finales de resultados que emite el proveedor de ensayo de aptitud a los participantes, a los laboratorios participantes. Cuando ONAC realiza este seguimiento a la participación, nosotros hacemos el seguimiento al inicio cuando un laboratorio solicita la acreditación. Dentro del formulario de solicitud tenemos un anexo específico para verificar el cumplimiento de nuestro criterio específico de acreditación, ya sea para un otorgamiento o una ampliación, y en adelante realizamos un seguimiento continuo, ya sea en las evaluaciones regulares de seguimiento y reevaluación, o en los periodos intermedios, cuando los informes finales se reciben en momentos en los cuales el laboratorio no se encuentra en evaluación. Bueno, el laboratorio debe establecer y documentar la participación en ensayos de aptitud en el formato que ONAC ha dispuesto para este fin. En el numeral 816 se encuentra establecido que pues, el laboratorio debe definir la frecuencia en la cual va a participar en programas de ensayos de aptitud, por supuesto dando cumplimiento a lo que está establecido en el criterio respecto a las anualidades y pues en general al alcance de acreditación. Y se establecen algunas consideraciones que los laboratorios deben tener en cuenta al momento de participar en los ensayos de aptitud. Deben considerar entre ellas el número de calibraciones o ensayos que se realizan de forma rutinaria, la estabilidad de los métodos, el cambio de personal, la importancia de los resultados de ensayos o calibraciones que se emitan. Y para este caso particular o la situación particular en la que nos encontramos en este momento, el criterio específico de acreditación en este mismo numeral 816 establece que el laboratorio deberá considerar la disponibilidad de ensayos de aptitud en el mercado, que es el principal tema que nos trae hoy a estar reunidos en este webinar. A partir de este literal G, que nos habla sobre la disponibilidad de ensayos de aptitud en el mercado y precisamente cómo se puede afectar esta situación por la pandemia, ONAC ha establecido diferentes escenarios respecto de los requisitos que están establecidos en nuestro criterio de acreditación. Para ello, entonces, vamos a ampliar un poco la información de cómo la disponibilidad de ensayos de aptitud en el mercado puede afectar nuestros procesos de acreditación. Bueno, buenos días. Mi nombre es Diana Jacome. Yo soy la coordinadora sectorial de laboratorios de ensayo y de laboratorios clínicos. Y voy a comentarles un poco estas medidas que hemos tomado en aras de dar cumplimiento a lo descrito en la política de ILAC P9 y nuestro criterio específico de acreditación, como se ha mencionado anteriormente. En este sentido, es importante mencionar que consideramos varios escenarios dentro de los, en los cuales puede haber algún tipo de inconveniente relacionado con la participación en ensayos de aptitud por esta, falta de oferta que se puede encontrar en estos momentos de pandemia. El primer escenario que tenemos en cuenta es los escenarios en los que los laboratorios se encuentran en proceso de otorgamiento o ampliación. Esto, como ya lo mencionamos también, ya está contemplado en el criterio específico de acreditación en el numeral 811 y lo que queremos es hacer, dar
algunas alternativas adicionales, plantearles las que ya están, que ya ustedes las conocen, y plantearles las alternativas o las medidas adicionales que estamos pensando. Ustedes saben que de acuerdo al criterio específico de acreditación, si un laboratorio presenta una solicitud de otorgamiento o ampliación, es importante o siempre se les solicita que envíen un plan de participación con resultados satisfactorios en los últimos 18 meses o en los 18 meses previos a la solicitud del otorgamiento o de la ampliación. También el laboratorio debe presentar una proyección del plan de participación para el primer ciclo de acreditación en el formato de seguimiento de implementación del plan de participación, en el que deben cubrir, de acuerdo a si el laboratorio es un laboratorio de ensayos o un laboratorio de calibración, digamos, en laboratorios de ensayos deben cumplir cada uno de los sectores generales y específicos con resultados satisfactorios en al menos un método de ensayo para cada uno de los sectores generales. En el caso de laboratorios de calibración es importante que cubra para un equipo o instrumento de cada magnitud con un resultado satisfactorio para por lo menos una de las magnitudes involucradas en el alcance. Aquí es importante entonces que en el marco de la pandemia se van a aceptar las siguientes consideraciones, y es que el laboratorio, si no cuenta con un informe final, entonces nos envíe primero los soportes de la gestión de participación en ensayos de aptitud. En caso de que no exista oferta o que no exista un ensayo de aptitud apropiado o adecuado, que nos envíe la justificación para no participar en los ensayos de aptitud de acuerdo a lo que está descrito en el numeral 815 del criterio específico de acreditación. Y en el caso de que ya reciba el informe final, entonces es importante que remita ese informe final a ONAC junto con el código de participante y el formato de seguimiento a la participación actualizado. Ahora bien, si el OS al momento de la decisión o previo a la toma de decisión aún no ha recibido el informe, porque puede pasar que también no solamente hay falta de oferta, sino retraso en la entrega de informes por motivos de la pandemia, entonces en ese caso pasará el proceso a etapa de decisión y se recomendará al comité de acreditación otorgar la acreditación, pero con intensificación de seguimiento para el alcance implicado. Esto con el fin de no entorpecer, digamos, los procesos de acreditación en etapa de otorgamiento o ampliación que ya empezaron o que pudiesen empezar en estas épocas de pandemia. Siguiente, por favor. El otro escenario que tenemos contemplado pues es el de los laboratorios acreditados. ¿Qué pasa con la participación en ensayos de aptitud para los laboratorios que ya están acreditados con ONAC? Entonces, ustedes saben que lo relacionado con estos laboratorios está relacionado en el criterio específico de acreditación en el numeral 812 y en el numeral 85. ¿Qué se les pide normalmente a los laboratorios acreditados? Se les pide que elaboren y actualicen anualmente el plan de participación en ensayos de aptitud para el ciclo de acreditación en el que se encuentren. Es decir, los laboratorios nos deben enviar a ONAC todo el tiempo estos planes de participación en ensayos de aptitud. Y aquí es importante que el plan debe elaborarse también para cada sede cubierta cuando los laboratorios tienen diferentes sedes. ¿Qué estamos teniendo en cuenta ahora adicional para la época de pandemia? Entonces, que si no tienen la participación, no pueden participar o encuentran dificultad a la hora de la participación, entonces que nos envíen los soportes de la gestión para la participación en ensayos de aptitud. En caso de que no haya, que no exista la oferta del ensayo de aptitud que sea adecuado para el alcance del laboratorio, entonces que nos envíen la justificación para no participar en el ensayo de aptitud, de acuerdo a lo que se describe en el numeral 815 nuevamente. Y si se requiere, porque no hay oferta cercana, de pronto, no sé, habían planeado participar en agosto y resulta que el proveedor de ensayos de aptitud pues informó que ya no se va a realizar en agosto, sino en septiembre, en octubre, no sé, en un mes diferente.
podrán realizar la modificación del plan de participación por, digamos, cuando hay problemas de disponibilidad del ensayo de aptitud. Y finalmente, si llega el informe final de la participación, deben remitirlo a UNAC junto con el código de participante y el formato de participación, de seguimiento a la participación actualizado. Acá es importante que como nos encontramos en un proceso, como nos encontramos digamos, en una etapa intermedia, porque son laboratorios acreditados en el ciclo de acreditación, tendrán un plazo hasta la siguiente evaluación regular para presentarnos o los soportes de gestión o la justificación o los resultados de la participación. Siguiente, por favor. El otro escenario que se contempla son los laboratorios que se encuentran en proceso de reevaluación. Para los laboratorios que se encuentran en proceso de reevaluación, el SEA en su numeral 8.1.3 ya contempla que los laboratorios deben actualizar o haber actualizado para la evaluación el plan de participación anual en ensayos de aptitud. En caso de que no exista la oferta, deben presentar la justificación de no participación y demostrar competencia técnica a través del programa de aseguramiento de la calidad de los resultados. Esto es importante porque si el laboratorio no tiene cómo participar en un ensayo de aptitud, pues debe demostrar su competencia a través de un programa de aseguramiento de la calidad de los resultados. El SEA también contempla que el laboratorio nos envíe los soportes de gestión de búsqueda de ensayos de aptitud y las respuestas que los proveedores puedan haber enviado en atención a sus solicitudes. Y también contempla que se debe contemplar la frecuencia, digamos que la frecuencia debe ser revisada periódicamente por el laboratorio dependiendo de los niveles de riesgo asociados con las actividades. Entonces, acá en el marco de la pandemia, siguen cumpliéndose, o sea, siguen siendo requisitos, siguen siendo los mismos requisitos, seguimos manteniéndolos. Sin embargo, en el caso en que el laboratorio no cuente con un informe final al momento de la evaluación de las participaciones que había planeado para tanto 2019 como 2020, porque puede pasar que ya hayan participado pero no hayan recibido el informe final, o puede ser lo que mencionaba hace un rato, que de pronto se hayan movido las fechas de participación. Entonces, el laboratorio deberá presentar ante UNAC los soportes de la gestión de la participación en ensayos de aptitud y cuando reciba el informe, remitir el informe final junto con el código de participante y el formato actualizado de seguimiento a la participación. Aquí es importante que, como no es culpa de los laboratorios de pronto no poder participar, entonces en este caso, en el caso de que aún con todo esto el laboratorio no logre tener el informe final antes de la etapa de decisión sobre la renovación de la acreditación, se recomendará al equipo, al comité de acreditación, renovar con intensificación de seguimiento para el alcance afectado. Esto evidentemente le dará a los laboratorios un plazo adicional para poder participar y demostrar la competencia a través de la participación en ensayos de aptitud. Siguiente. Todo el tiempo les he hablado de que deben presentar los soportes de las gestiones de la participación. ¿Qué considera ONAC como soportes de las gestiones de la participación? Entonces, pueden incluir estos que mencionamos acá, aunque no los limita a ellos. Entonces, pueden ser los registros de inscripción en el ensayo de aptitud, los soportes de pago del ensayo de aptitud, el código de participante asignado por el proveedor de ensayo de aptitud, los registros de medición del ítem de ensayo de aptitud y el informe preliminar.
Entonces acá es importante que cuando hablamos de gestiones, en los escenarios que les mencioné, nos referimos a estos soportes de las gestiones. Siguiente. En ese sentido, entonces, queríamos mostrarles cómo, digamos, desde la página de ONAC y desde nuestro sistema, cómo apoyamos nosotros a los laboratorios en la búsqueda de los proveedores de ensayos de aptitud. Esto ya la mayoría seguramente lo conoce. En nuestra página web pueden acceder a la información y lo relacionado con la justificación para no participar en ensayos de aptitud. Siguiente, por favor. Entonces, los posibles proveedores de ensayos de aptitud con ensayos de aptitud dirigidos a laboratorios de ensayo, de calibración y clínicos, los pueden encontrar en nuestra página web y ustedes saben que el decreto 1595 del 2015, emitido por el Ministerio de Industria y Comercio, en el que se describen las normas relativas con el subsistema nacional de calidad, menciona, hace mención a cuáles son los proveedores o los ensayos de aptitud que se pueden aceptar para la participación. Entonces, Carlitos, si me ayudas ahí dándole clic para mostrarles dónde pueden encontrar la información. Entonces, en cuanto a los proveedores de ensayos de aptitud acreditados con ONAC, los pueden consultar en la página web ingresando a www.onac.org.co y al link que les aparece allí o buscan por organismo. ¿Les puedes mostrar arriba, Carlos, el link? Ahí, en directorio de acreditados, ahí aparece la D, y pueden buscar por el nombre del organismo o pueden buscar por esquema de acreditación. Si les puedes mostrar, Carlos, cómo buscar por el esquema, proveedores de ensayos de aptitud. Entonces ahí ustedes escogen el proveedor, el esquema PEA, que es proveedores de ensayos de aptitud, y les aparece el listado de manera aleatoria de los proveedores que tenemos en este momento acreditados. En este momento, como pueden observar en la página, tenemos 2 proveedores de ensayo de aptitud acreditados y los pueden encontrar de esta manera. Si volvemos a la presentación, bueno, ahí pueden consultar la información del proveedor y cuando entran al certificado, allí donde les están mostrando, pueden acceder a los ensayos que este proveedor les puede ofrecer. Si volvemos, Ahora, recuerden que de acuerdo a lo que se describe en el decreto 1595, no solamente pueden ser proveedores de ensayos de aptitud los proveedores que estén acreditados con la norma ISO 17043, sino también los institutos nacionales de metrología como laboratorios primarios. Entonces, se acepta también la participación en ensayos de aptitud ofrecidos por el Instituto Nacional de Metrología de Colombia, el INM, pero también de otros institutos de metrología de países que sean firmantes del acuerdo de reconocimiento mutuo. Del acuerdo de reconocimiento mutuo y en el ámbito del Comité Internacional de Pesas y Medidas y de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas. Entonces, para acceder a ese listado de institutos nacionales de metrología que ofrecen ensayos de aptitud, podemos también acceder desde la página web de ONAC, si me ayudas ahí, Carlitos. Entran a la página, entran por servicios de acreditación y buscan el esquema de acreditación de su interés, sea laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración o laboratorios clínicos, como ven acá a la izquierda.
Y cuando entran a cualquiera de esos apartados, en la parte final, al final de la página, allí aparecen unas preguntas frecuentes relacionadas con ensayos de aptitud o con participación en ensayos de aptitud, y ahí encuentran los listados que les voy a mostrar ahorita. Entonces está el de los Institutos Nacionales de Metrología, y ahí pueden entrar, si entras allí, exacto, y les sale este listado donde encuentran las páginas web. Es importante que ONAC no se hace responsable de la información que se encuentra allí, ya que ONAC no es un proveedor de ensayo de aptitud ni tiene ningún tipo de convenio con estos proveedores de ensayos de aptitud. Es simplemente la información que se encuentra allí en la página, en digamos, en este numeral o en este apartado, es meramente informativa. Sin embargo, pues allí tratamos de mantenerla actualizada y de mantener las páginas y la información actualizada para, pues para brindarle un apoyo y un acompañamiento a los laboratorios cuando necesiten la participación. En la siguiente diapositiva están también los links entonces a la lista de organismos de acreditación que cuentan con el esquema de proveedores de ensayos de aptitud. Entonces, esta también es importante, ya que no todos los organismos de acreditación cuentan con este esquema de acreditación. Ahí pueden encontrar un listado de todos los organismos con sus páginas web y la página o la dirección para la consulta de acreditados en ensayos de aptitud, como proveedores de ensayos de aptitud en estos organismos de acreditación. Y finalmente se encuentra la página de EPTIS. Ustedes saben, la página de EPTIS es una base de datos internacional que contiene información sobre los programas de ensayo de aptitud y permite hacer consultas por país, por proveedor de ensayo de aptitud, por programas, por grupo de productos. Entonces, es una base de datos. Si puedes darle clic ahí, por favor, Carlitos. Es una base de datos que nos permite también, en caso de que tengamos, que estemos haciendo la búsqueda de proveedores de ensayos de aptitud, pues es una base de datos bastante interesante para ingresar. Esta es la página, la que está mostrando allí es la página de EPTIS. Si entras por la página de ONAC, Carlos, donde estabas hace un momento, ahí abajo dice página de EPTIS, exacto, y ahí hay un link que los lleva directamente al listado de los proveedores. Bueno, ahí pueden encontrar, el primero que encuentran dice base de datos del esquema de proveedores de ensayo de aptitud, entonces ahí ingresan y pueden ver la información. Ahí pueden buscar por laboratorio, lo que les mencionaba, por país, por campo en el laboratorio, por grupos de productos o por tipo de acreditación. Listo. Y seguimos entonces en la presentación. Finalmente, hemos considerado, dadas las particularidades o las dificultades que se han generado con la movilidad, sobre todo en épocas de pandemia, que aparte de las consideraciones que ya tiene el criterio específico de acreditación en el numeral 8.1.5 respecto a a los posibles causales para no poder encontrar un ensayo de aptitud adecuado o que no haya oferta del mismo y por las cuales se tenga que solicitar una justificación para no participar, dentro de las que se contemplan, por ejemplo, que no exista un proveedor de ensayo de aptitud conforme a lo que estipula el decreto 1595 en cuanto a que los proveedores de ensayo de aptitud legalmente constituidos deben demostrar competencia técnica mediante un certificado vigente con la norma en la ISO 17043. Entonces, si no existiere, el laboratorio puede presentar justificación. También puede presentar justificación cuando sí existe un proveedor, pero ese ensayo de aptitud no es adecuado para el alcance de acreditación que tiene el laboratorio, ya sea de ensayo o sea de calibración. Estamos contemplando como medidas adicionales
que otra de las razones para aceptar una justificación puede ser que si el proveedor de ensayo de aptitud requiere que se viaje a otro país a realizar las mediciones. Entonces, algunos ensayos de aptitud tienen esa particularidad, que es necesario que el proveedor viaje al país de donde se va a realizar la medición o al país del laboratorio para realizar mediciones. O a veces se requiere lo contrario, que el laboratorio deba enviar un funcionario a otro país. Entonces, sabemos que en este momento hay problemas y riesgos de movilidad, entonces, de hecho, en la mayoría de países están cerrados todavía los aeropuertos, entonces, evidentemente, esta sería una causal que se consideraría dentro de las opciones para aceptar la justificación de no participación en ensayos de aptitud. Y finalmente, si hay restricciones de bioseguridad para el ingreso del ítem de ensayo de aptitud que venga de otro país, que haya restricciones en nuestro país para recibirlo. Entonces, puede pasar que también por motivo de la pandemia haya restricciones para algunos ítems de ensayo. Entonces, evidentemente, esa también será otra de las consideraciones que tendremos en cuenta para aceptar o no la justificación para no participación en ensayos de aptitud. Siguiente. Listo. Con eso entonces quedan expuestas las medidas que ONAC toma o adopta con respecto a la participación en ensayos de aptitud. En adelante, bueno, a continuación tenemos una sección de preguntas frecuentes, de las preguntas que más nos han llegado en los últimos meses a las coordinaciones que quisiéramos exponerles, y después abrir el espacio para que si ya tenemos algunas preguntas, poderles dar respuesta para que tengan una mayor claridad sobre el tema. Janita, permíteme un momento, por favor. Sí, para todos los que están generando preguntas en el chat, los invito a que las hagan a través del módulo de preguntas y respuestas. Efectivamente, estamos recibiendo bastantes preguntas y pues es de esperarse, estamos conectados con 292 participantes. Entonces, posterior a la sección que les plantea Diana de las preguntas que hemos recibido regularmente en los últimos meses, vamos a seleccionar algunas de las preguntas para ser atendidas aquí dentro de la actividad, y las demás, como todos hicieron un registro y todos están debidamente identificados, les daremos respuesta a vuelta de correo, considerando, pues como les menciono, que ya estamos sobrebordados de preguntas y muchas son muy particulares, muy específicas, entonces para poderlas atender lo haremos de ese modo. Después de que termine la sección de preguntas frecuentes, abordaremos unas 5, creería yo, dentro del grupo de las 25 preguntas que han llegado hasta el momento, las que consideremos que son transversales y de interés para todos ustedes, y las demás las abordaremos por correo electrónico la otra semana. ¿Listo? Para tranquilidad de todos, para que también tengan presente porque 291 participantes, pues, genera una gran cantidad de preguntas. Muchas gracias a todos. Vale, Carlitos, entonces si quieres, por favor. Gracias. La primera pregunta que nos ha llegado frecuentemente es ¿dónde puedo consultar información sobre programas de ensayos de aptitud? Entonces creo que ahorita con los links mediante los cuales Diana les dio la información en nuestra página web de ONAC, en cada uno de los esquemas de acreditación, en la parte inferior de la página web encontramos la información sobre los proveedores de ensayos de aptitud acreditados por ONAC, los institutos nacionales de metrología, y también la información que se encuentra en la página web de EPTIS, así como los organismos acreditados que tienen el programa, el esquema de ensayos de aptitud. La siguiente pregunta es, ¿ONAC me puede ofrecer un programa de ensayos de aptitud? Entonces la respuesta es que en cumplimiento a lo establecido en la política ILAC P13 y con el fin de salvaguardar el riesgo de falta de objetividad e imparcialidad en el servicio de acreditación de proveedores de ensayos de aptitud, ONAC no presta servicios de ensayos de aptitud. No obstante, tiene publicado en su directorio los proveedores de ensayos de aptitud acreditados, más como lo mencioné anteriormente en la pregunta anterior,
el listado de los INMs, los organismos de acreditación y la página web de EPTIS. La siguiente pregunta es, si no encuentro un programa de ensayos de aptitud que tenía programado, pero hay uno que ya hice, ¿lo puedo repetir? Entonces, la respuesta a esta pregunta es sí, sí se puede repetir ese ensayo de aptitud. Lo importante es que se asegure el cumplimiento de la participación mínima requerida durante el ciclo de acreditación. La pregunta es, no encuentro un ensayo de aptitud aplicable a mi alcance, ¿qué puedo hacer? Si el ensayo de aptitud ya está cubierto por otro ensayo de aptitud del mismo grupo, no hay ningún inconveniente. Si no existe o si no ha cubierto esa participación con otro ensayo, es necesario que se remita a ONAC la justificación para no participar en el ensayo de aptitud en el formato que ONAC ha dispuesto para este fin, con los soportes correspondientes. Ya anteriormente Diana mencionó cuáles son los soportes que se pueden utilizar en esas justificaciones para no participar. El ensayo de aptitud en que estoy participando a raíz de un PCAC por ensayo de aptitud cuestionable, ¿me sirve para demostrar la participación anual? La respuesta a esto es que la participación anual en ensayos de aptitud es independiente de la participación para evaluar la eficacia del plan propuesto por el laboratorio para subsanar los resultados no satisfactorios o cuestionables en un ensayo de aptitud anterior. Debido al COVID-19, no he podido participar en un nuevo ensayo de aptitud para evaluar la eficacia del PCAC por resultados no satisfactorios o cuestionables que envié a ONAC. ¿Qué hago? Se deben repetir entonces todos los soportes de las gestiones adelantadas para participar en el ensayo de aptitud, manteniendo informado a ONAC de los avances al respecto. Una vez llegue el informe de resultados, enviarlo junto con el código de participante y el formato de planificación de la participación en ensayos de aptitud actualizado. Perdón. Estoy en un proceso de renovación y suspendieron el ensayo de aptitud por el COVID-19. Perdón, voy a volver a leer. Estoy en un proceso de renovación y suspendieron el ensayo de aptitud por el COVID-19 que me hacía falta para cubrir el alcance acreditado. ¿Qué hago? Entonces, en este caso, pues debemos considerar que el laboratorio tuvo todo el ciclo de acreditación, ya haya sido de 5 o 3 años, para demostrar su participación en la magnitud o sector específico del laboratorio. Sin embargo, si al momento de la toma de la decisión por parte del comité de acreditación no se ha recibido el informe final de participación, se deben enviar todos los soportes de la participación, aclarando los motivos por los cuales no se ha recibido el informe final. Como ya se había explicado en el escenario mencionado anteriormente, se pondrá a consideración del comité de acreditación. Se recomendará la renovación con intensificación de seguimiento. Por otra parte, estoy en un proceso de otorgamiento y me preocupa no poderme acreditar para todo el alcance previsto, dada la disminución de oferta de programas de ensayos de aptitud por el COVID-19. ¿Qué puedo hacer? Si no es factible remitir el informe final de ensayos de aptitud según el criterio específico 3.0-04, puede remitir los soportes de las gestiones de participación y una vez llegue el informe final, enviarlo junto con el código de participante y el formato de planificación actualizado. Esta situación también ya había sido explicada anteriormente por Diana en el escenario de ampliaciones y otorgamientos de la acreditación. Entonces, estas preguntas que acabamos de leer son las que hemos recibido en las coordinaciones sectoriales en repetidas ocasiones y pues consideramos oportuno resolverlas aquí, aunque durante el desarrollo de este webinar ya habíamos dado respuestas a varias de ellas. Consideramos apropiadas que quedaran como dentro de nuestro marco de preguntas frecuentes. De acuerdo, Rosy. Quería ampliar sobre ese tema.
Entonces, en el chat contamos, en el módulo de preguntas y respuestas contamos ya con 34 preguntas. Como les mencioné, vamos a abordar algunas de ellas, porque algunas son de carácter muy específico y porque son bastantes, no podemos abordar tantas en el tiempo que tenemos previsto. No obstante, como todos hicieron un registro para la actividad, vamos a darles las que no hayan sido atendidas durante la presentación, porque cuando las reviso estoy seguro que muchas de ellas ya fueron atendidas por lo expuesto, les vamos a dar respuesta por correo electrónico, ¿sí? Y para ello, tenemos en este slide, primero que todo, el agradecimiento a todos por su atención y haber acogido esta invitación. La verdad, no esperamos contar con tantos participantes, con tantos. Nos alegra mucho, pero obviamente superó las expectativas de asistencia. Están los correos electrónicos de mis compañeras coordinadoras de los esquemas, en quien pueden dirigirse para atender todos los aspectos puntuales de cada uno de los esquemas. Nuestra coordinadora Diana Jacome, laboratorios de ensayo y laboratorios clínicos, y nuestra coordinadora Rocío Jiménez, de laboratorios de calibración y proveedores de ensayo de aptitud. También cuentan con el correo, hay un correo destinado para todo lo que compete a ensayos de aptitud, que es correo de ensayos de aptitud, ensayos.aptitud@onac.org.co, y nuestro correo institucional, que es un canal oficial, que es onac.org.co. Entonces, mientras hago ese balance, mis compañeras están seleccionando de las 38 preguntas que están, 5 para poderlas atender, darles respuesta a todos ustedes, y con eso daríamos por cerrada la actividad, esperando haya sido de gran utilidad. Esta es la primera, pero no va a ser la última de las actividades que esperamos desarrollar de este estilo, considerando que es un mecanismo muy rápido para poder hablar con todos ustedes y poderles exponer puntos que muchas veces a través de una circular o a través de otro tipo de interacciones, pues no logramos dar el detalle. Entonces, vamos a dar inicio a las preguntas que tenemos en el módulo, a 5 de ellas que mis compañeras van a leer y van a dar la respuesta. Todos aquellos que no les podamos atender en esta actividad tengan presente que le daremos respuesta por correo electrónico o porque estamos seguros que ya fueron atendidas durante el desarrollo de la actividad. Aprovecho para pedirles el favor que no olviden registrar la asistencia que en el formulario que se les mandó al chat. Listo, compañerita, entonces arrancamos con la parte de las preguntas que tengamos ahí. Bueno, hay una pregunta que dice... Espera un momentico, Anita. Espera un momentico. Para todos los que están escribiendo en el chat, claro, como son tantos, el formulario fue enviado líneas arriba. Si cada uno de ustedes escribe que no está viendo el link, pues efectivamente cada vez se alejan más del link. El link fue enviado líneas arriba, pero ya lo vamos a reenviar, no se preocupen, porque veo que muchos escribieron que no veían el formulario de asistencia. Ya lo enviamos de nuevo, pero para que por favor lo consulten ahí. Si todos siguen escribiendo, pues lo van alejando cada vez más de la pantalla. Muchas gracias. Continúa, Diana, qué pena contigo. Hay una pregunta de Irma Algarra que dice, en caso de un proceso de otorgamiento que por el tipo de ensayo en los últimos 2 años no ha tenido oferta en ensayo de aptitud, ¿puede presentarse a acreditación? Bueno, para esta pregunta, el criterio específico de acreditación establece que se aceptan para una solicitud de otorgamiento o ampliación resultados de participación en ensayos de aptitud que hubiesen sido emitidos hasta 18 meses antes de la solicitud. En este caso, si no ha existido oferta durante los últimos 2 años, pues se entenderá que el laboratorio deberá presentar una justificación para no participar por la no oferta existente y con esa justificación se podría dar continuidad al proceso de acreditación. Aquí hay una pregunta que dice, ¿a qué se hace referencia cuando la recomendación es intensificar el seguimiento? Auditorías extraordinarias semestrales, no.
De acuerdo a lo que está establecido en nuestras reglas del servicio de acreditación, las intensificaciones de seguimiento tienen el propósito de cubrir un tema específico, un requisito específico frente al cual se presentó algún incumplimiento durante el proceso de acreditación. Es decir, para estos casos, la intensificación de seguimiento tendría el único propósito de verificar que el laboratorio ha cumplido su participación satisfactoria en ensayos de aptitud o de acuerdo a cómo se establece nuestro criterio específico de acreditación. Compañera, deme un momento, por favor. En el chat nos están informando que el formulario de registro está pidiendo un permiso, no estoy seguro. ¿Será que lo podemos revisar a ver si tiene alguna limitante? Y ya para tranquilidad de todos, ya lo volvemos a remitir, no se preocupen. Ya revisamos. Efectivamente puede tener algún permiso que no teníamos considerado. Entonces, ya mientras seguimos atendiendo las preguntas, con mucho gusto les colocamos nuevamente el link para que puedan diligenciarlo. No se preocupen. Qué pena, Rosy. Continúa con esa parte y por favor, Carlos o alguien del equipo de staff nos ayuda con eso. Gracias. ¿Ya habías terminado, Rochis? Sí, hablé rápido al final, pero sí, ya voy a terminar. Listo. Hay otra pregunta que dice, María Vega dice, yo tengo una consulta, si con un ensayo de aptitud le doy cubrimiento a más de 3 alcances, ¿estoy en la obligación de hacer nuevamente el mismo ensayo de aptitud para estos 3 alcances si previamente ya hice los ensayos de aptitud a mis 2 alcances restantes? Entonces, ahí es importante que el criterio específico de acreditación establece la participación en ensayos de aptitud de manera anual. Entonces, digamos en este caso es posible repetir la participación dado que el último da cubrimiento a los 3. Es importante que si se puede, si es posible, digamos la participación se puede repetir. Ustedes saben que los ensayos de aptitud pues también dependen de la oferta y del rango de la matriz, entonces es importante que el laboratorio digamos, revise si el ensayo de aptitud es adecuado y si puede participar, que participe y lo incluya dentro de su plan de participación. Les informo a todos que ya se acabó de colocar en el chat. Ah, ya entendí qué está pasando. Es que hay que colocar en el chat para todos los asistentes. Ya estoy colocando en el chat para todos los asistentes el nuevo link para que por favor hagan su registro. Algunos han preguntado que si se han registrado antes para participar, que si deben registrarse acá. Sí, el primer registro era para el cupo, para participar, y ese es para confirmar su asistencia y para poderle dar respuesta en caso de que alguna de las preguntas que haya formulado no la podamos abordar durante la actividad. Gracias. Voy a leer otra pregunta. Dice, en cuanto al formato de justificación para la no participación, ¿qué vigencia tiene después de ser aceptado en ONAC? ¿Cubre el ciclo de acreditación de 5 años? No, de acuerdo a lo que está establecido en nuestro criterio específico de acreditación, esa justificación es válida por 1 año y asimismo en el numeral 815 del criterio se establece que esa justificación pierde su vigencia o su validez una vez exista una oferta disponible y adecuada para participar en un ensayo de aptitud. Sí, ese punto me parece que es importante recalcarlo porque nos pasa constantemente que los laboratorios tienen como la percepción que una vez se presente una única vez la justificación de no participación, ya con eso digamos que cubren toda la participación en el ciclo y es importante recordar que no, el criterio específico de acreditación menciona claramente que esa justificación se debe presentar por lo menos de forma anual, toda vez que puede que yo hoy revise y no haya oferta, pero mañana aparezca un proveedor de ensayo de aptitud que sí tenga la oferta, entonces esta justificación se debe presentar constantemente y por lo menos de manera anual.
Bueno, y relacionada con esa pregunta nos dicen que a qué correo electrónico o a dónde se debe dirigir esa justificación para no participar en ensayos de aptitud. Entonces, pues en este momento todo se está manejando a través de correo electrónico. Sí es importante que dejemos el soporte oficial, por así decirlo, enviándolo al correo onac@onac.org.co. También al correo de la ingeniera Lía Carrillo, que es lia.carrillo@onac.org.co. Igual, si desean, pueden enviarlo, por supuesto, con copia a las coordinaciones sectoriales, diana.jacome@onac.org.co para laboratorios de ensayo, y para laboratorios de calibración a rocio.jimenez@onac.org.co. Nos preguntan que si un ensayo de aptitud bilateral es válido como ensayo de aptitud, siempre que se cumpla con lo establecido para ser considerado como un ensayo de aptitud, es decir, que haya sido ofertado por un proveedor de ensayos de aptitud acreditado, por un INM o en general por lo que definimos anteriormente en nuestra charla del día de hoy, será considerado como un ensayo de aptitud independiente del número de participantes que haya tenido el mismo. Compañeritas, abordemos unas 2 preguntas más para hacer un balance final de mi parte y luego para el cierre por parte de nuestro director ejecutivo y dar por culminada la actividad. ¿Vale? Hay otra pregunta que dice, ¿los ensayos de aptitud realizados por el INM son válidos para ONAC? Ya lo habíamos mencionado previamente y sí, los Institutos Nacionales de Metrología son aceptados como laboratorios primarios y los ensayos de aptitud que ofrecen son válidos para la participación, para demostrar la participación en ensayos de aptitud. Hay otra que me parece importante y dice, ¿a qué se referencia cuando la recomendación es intensificación de seguimiento y auditorías extraordinarias? Bueno, que sí son auditorías extraordinarias y son semestrales. Entonces, eso es importante porque el criterio específico de acreditación ya menciona las intensificaciones de seguimiento cuando hay resultados de participación en ensayos de aptitud cuestionables o no satisfactorios de manera continuada. ¿A qué nos referimos con intensificación? Y es que se otorgará, en el caso de otorgamiento de ampliación, se otorgará la ampliación, la acreditación para el alcance solicitado, aún sin tener resultados de participación, pero con esta particularidad de intensificación para, en un periodo de 6 meses, realizar una evaluación en la que se verifique que el laboratorio ya pudo demostrar su participación de manera y demostrar su competencia con una participación satisfactoria en los ensayos de aptitud. Esto lo que permite a los laboratorios es un tiempo adicional para digamos, gestionar la participación y tener los resultados de dicha participación. Perfecto, compañeritas. Bueno, entonces nuevamente reitero el agradecimiento de parte de la Dirección Técnica Internacional a todos nuestros asistentes. No sin antes decirles que ONAC sigue manteniendo su política de que somos una entidad de puertas abiertas. Es decir, que aunque no estamos ahorita operando desde nuestra sede física, cuentan con todos los correos electrónicos y datos de contacto que les hemos dejado acá. La intención es que cualquier duda que puedan presentar frente a un caso particular, específico, puntual o general, nos lo hagan saber y estamos totalmente dispuestos a atenderlos. Entendemos que en esos momentos de pandemia todo se nos movió, todo se nos replanteó y créanme que estamos en disposición de analizar cada caso particular para brindar las mejores alternativas para que garanticemos la continuidad de las acreditaciones, para que ustedes mantengan el nivel de cumplimiento y no tengamos ninguna afectación. Entonces dejo la invitación para que los correos se encuentran acá y cualquier otro dato de contacto que pueden encontrar en nuestra página web, nos mantengan el contacto con nosotros, la comunicación de la manera más oportuna para poderlos apoyar. Entonces a todos muchas gracias, al equipo de trabajo muchas gracias. Alejandro, lo dejo para que hagamos ya el cierre final.
Bueno, no me resta sino agradecerle nuevamente a las más de 300 personas que estuvieron conectadas a nuestro webinar. Eso refleja la importancia de este tema, refleja pues la necesidad de comunicación directa y por ello insistir en lo que recomienda el ingeniero Mauricio de tener una comunicación permanente entre ustedes y nosotros. Estamos con todos los canales abiertos, nuestros correos, nuestro call center, escríbanos, llámenos, que les resolveremos todas las inquietudes en el menor tiempo posible. ONAG es su aliado, es su garante de la calidad y del reconocimiento internacional. Por favor, utilícennos cada vez que nos necesiten y pues nosotros haremos nuestro mejor esfuerzo para solucionar todos los inconvenientes en el menor tiempo. Muchas gracias. No es más. Bueno, feliz tarde a todos, por favor, que tengan buen almuerzo. Muchas gracias a todos por la participación. Gracias y hasta luego.